La dificultad o los desacuerdos que hay en torno al concepto del derecho se transmiten, se trasladan al problema que tenemos que abordar ahora, que es el de las fuentes del derecho. Indudablemente que la visión que yo tenga sobre el derecho va a estar atada, va a condicionar, va a incidir en la que tenga respecto a este tema que está muy vinculado al primero. Es decir, la idea que tengamos sobre la fuente del derecho depende en gran medida sobre el concepto o la visión que tengamos sobre el propio derecho. Hay aquí una serie de desacuerdos que van no solamente en torno o alrededor de qué son las fuentes del derecho. Hay un autor, Horvath, que llega a listar algo así como 11 o 12 concepciones posibles o visiones posibles sobre el concepto de fuentes del derecho, sino que también, digamos, van respecto a cuáles son las fuentes del derecho. Hay autores, sobre todo de autores del siglo XIX, algunos de principios del siglo XX, que hablan de una única fuente del derecho, la ley. Hay algunos autores que agregan alguna más, algunas dos o tres más, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, y nos vamos a otro extremo de autores o de juristas que nos hablan ya de, no sé, 12, 15 fuentes del derecho posibles. Paralelamente tenemos autores que niegan la existencia de las fuentes del derecho o entienden que el tema no tiene mayor utilidad. Hay también discusiones en cuanto a qué rama debe ocuparse del tema. Históricamente los filósofos tratan o han abordado este dilema en torno a las fuentes del derecho, preguntándose qué son, cuáles son ellas, qué utilidad tienen, etc. Pero también es un tema que abordan los teóricos del derecho. También es un tema que tratamos los civilistas. Cabría preguntarse por qué. Bueno, esto tiene que ver con una suerte de herencia, de una tradición histórica derivada de una evolución de más de 2 milenios, por la cual el tema de las fuentes del derecho ha quedado dentro de lo que llamamos el contenido residual del derecho civil. ¿Sí? Aquellos contenidos que no son propios del derecho civil son comunes a todo el derecho, a toda la ciencia jurídica, pero bueno, han quedado bajo su órbita y de esta manera es como el Código Civil y Comercial contiene reglas sobre las fuentes del derecho que van más allá del derecho civil y comercial, son reglas que diría yo que alcanzan a todo el sistema jurídico, y lo mismo, lo propio acontecía con el Código Civil derogado, que también tenía, digamos, pautas como la del artículo 16 y algunas otras vinculadas a esta temática. Para dar una idea inicial respecto a sobre qué estamos hablando, podríamos recordar que para la mayoría de los civilistas argentinos, las fuentes del derecho son medios de expresión del derecho, son las maneras, los modos como el derecho se revela, se exterioriza, se hace visible, se nos hace patente. Esa es la idea que campea en la civilística nacional, lo que no significa que sea la idea correcta. Creo que es difícil aquí hablar de corrección o de incorrección, en tanto, insisto, digamos, hay un desacuerdo importante sobre toda la temática. Estos desacuerdos a los que estamos hablando, esta oscuridad de la que estamos hablando en torno al problema de las fuentes del derecho, se agrava porque la propia palabra, la expresión fuentes, en primer lugar es una metáfora, ¿sí? Cuando hacemos alusión a fuentes estamos aludiendo al origen, a la salida del agua, de dónde brota el agua, un manantial, etc. Tiene un uso metafórico en el derecho. Y además, esta metáfora de las fuentes, la expresión fuente, tiene en el uso común del idioma no uno, no dos, no tres, sino cerca de 9 acepciones de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Con lo cual estamos complicados por todos lados. Estas complicaciones acarrean una postura negativa, escéptica frente al problema. Es decir, hay autores que al abordarlo directamente abrimos el libro y abrimos muchos libros de Derecho Civil Parte General o de incluso Introducción al Derecho, Teoría del Derecho, y llegamos a este punto, a este tema, y encontramos que nos dicen, bueno, fuentes del derecho, conceptos son tal cosa, son medios de expresión del derecho, bla, bla, se clasifican en formales, materiales, las fuentes del derecho son esta y esta, sin dar cuenta de las visiones distintas que tienen otros autores. Esto es muy llamativo. Creo que cuanto menos debemos
dejar constancia al estudiar, al tratar este tema, que no todo el mundo piensa lo mismo. Creo que ese debe ser el punto de partida para abordarlo necesario, porque si no, estamos simplificando demasiado las cosas. Hay un autor español, Josep Aguiló, que señala, marcando todos estos desacuerdos a los que estamos haciendo de referencia y a estos problemas, dice que para algunos autores no conviene tratar este tema porque es demasiado elemental, es como el ABC del derecho, es como hablar del concepto del derecho, bueno, es demasiado básico y por tan elemental más vale lo dejamos de lado, en todo caso decimos 2 o 3 cositas y pasamos por alto la complejidad. Y hay otros autores que por el otro extremo, diciendo no, es muy complejo, es muy difícil, fíjate que la cantidad de visiones distintas, también más vale los salteamos. Entonces Aguiló dice que se trata de un problema que está llamado no tanto a ser resuelto cuanto a ser sorteado, es decir, no tanto a ser resuelto y sí a ser esquivado o a ser sorteado. Nosotros no tenemos tiempo aquí de abordarlo plenamente, ni mucho menos, simplemente quiero dejar constancia de la complejidad y de las distintas miradas que el tema acepta. Lo que sí creo que hay que decir y que contrasta con esta suerte de poca relevancia de acuerdo al tema por distintos motivos en la doctrina, quiero dejar constancia de la importancia práctica que el tema tiene. Un juez, para poner las cosas en claro, que no maneja la fuente de derecho, que no conoce, digamos, cuáles son las fuentes o cuál es el sistema de fuentes en su ordenamiento jurídico, puede cometer errores graves, y de hecho se cometen errores de este tipo, eligiendo una norma, por ejemplo, para decidir un caso, sin tener en cuenta que hay otra norma u otras normas que podrían condicionar el modo de aplicar aquella, que podrían generar una interpretación distinta para ese caso que tiene que resolverse. Lo mismo podría implicar por elegir una regla del sistema y dejar de lado la existencia de principios constitucionales que tal vez incidirían en gran medida en el modo de resolver ese problema. Otra posibilidad se daría a la inversa, eligiendo algún principio del sistema sobre el base o en base al cual resolver el dilema sin tener en cuenta que existen reglas específicas que lo prevén y que contienen soluciones para el mismo, de algún modo prescindiendo de la fuente, en este caso de la ley o la legislación. Es un tema importante, es un tema que puede originar errores graves en la aplicación del derecho y creo que entonces hay que tratarlo con una mínima seriedad. En cuanto al concepto, decíamos, bueno, la mayoría de los autores en la doctrina nacional pasa por o entiende que las fuentes del derecho serían esos modos como se revela, cómo se exterioriza el derecho vigente. Cuando decimos, bueno, ¿cuál es el derecho vigente en la Argentina? Bueno, está dado por esta Constitución, está dado por estos códigos civil y comercial, penal, etcétera, por estas leyes, por estos decretos, por estos reglamentos, estamos haciendo referencia a las fuentes. Yo creo que hay un concepto, no digo que el anterior sea equivocado, creo que hay un concepto que es más útil para entender esta temática, que es el que nos da un autor teórico que hace unas décadas atrás, Julio Cueto Rúa, nacional argentino, quien decía que, no estoy citándolo literalmente, pero que las fuentes son criterios de objetividad a los que acudimos para encontrar respuestas jurídicas a los problemas. Criterios de objetividad a los que acudimos, que buscamos, ¿para qué? Bueno, para que nos sirvan como respuesta a determinados problemas jurídicos. Digamos, para justificar este concepto, lo que dice, creo yo, con mucha razón, que cuando un abogado atiende a su cliente, una vez que escucha cuál es el problema, que toma nota de cuál es el problema y cierra la puerta, lo que hace, si es un abogado serio, claramente, es ir a abrir el libro de Derecho Constitucional, abrir la Constitución, abrir el Código Penal o el Civil, el Comercial, depende del tema, buscar qué ha dicho la jurisprudencia en casos parecidos, en casos similares, qué nos dice la doctrina, los autores que han tratado temas que están vinculados con el caso que tenemos en mano, y es allí como busca criterios, guías, pautas que lo ayuden a construir una respuesta jurídica. Respuesta jurídica que en el caso del abogado será tal vez hacer una intimación, hacer una demanda, contestar una demanda, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de un juez posiblemente sea el de dictar una sentencia ante una contienda, ante un conflicto que tiene entre manos.
Pero son criterios, son guías, son pautas, ¿sí?, de objetividad que nos sirven para la construcción de respuestas jurídicas. ¿Y por qué esto de objetividad? Porque mal trabajaría un juez, un abogado o algún otro operador jurídico si buscara respuestas en su propia subjetividad, en su conciencia, en lo que uno cree, en los instintos que uno tiene sobre por dónde pasa la justicia del tema, por dónde conviene tratarlo y demás. O sea, tanto un juez como un abogado y demás debe buscar herramientas, instrumentos, pautas, guías externas, objetivas, que lo ayuden a formular, a construir una respuesta que sea aceptable por la comunidad. De allí esta nota de objetividad en el sentido de que esa respuesta a construir con la ayuda de las fuentes del derecho debe ser aceptable, insisto, por los demás, por la comunidad. No alcanza con nuestra propia subjetividad, con nuestra conciencia, con nuestros instintos, con lo que nosotros creamos, ¿sí?, que es justo, que es correcto en este tema o en otro tema, sino que es necesario que presentemos, que elaboremos una respuesta, una estrategia de tratamiento del caso, una sentencia, un dictamen o lo que fuera, que sea aceptable por los demás, y de allí, digamos, la importancia de esta nota, de este criterio de objetividad al que alude Cueto Rúa. ¿Qué importancia tiene el tema de la actualidad o qué nota de actualidad podemos darle al tema? Tenemos que decir que hace unos cuantos años, hace unas décadas atrás, la fuente por excelencia era la ley, ¿sí? Hablábamos en alguna clase anterior, cuando estuvimos tratando el tema de la constitucionalización del derecho, hablamos de que décadas atrás estábamos bajo lo que se denominaba el imperio de la ley, el Estado legislativo de derecho, ¿sí? Lo que importaba era la ley y la ley era la que incidía en la práctica del derecho de modo determinante. Con los procesos de constitucionalización y convencionalización del derecho, esto ha cambiado, digamos, ha tenido una incidencia en la temática de las fuentes, al punto tal que hoy no es solo la ley la fuente del derecho con la que trabajamos día a día, los abogados, los jueces, los asesores, sino que aparece en escena y con mucha importancia las constituciones nacionales o la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los tratados internacionales van asumiendo una dimensión, una importancia en la práctica jurídica que antes no tenían en modo alguno. Hay un cambio en este sentido, y el cambio no solamente va por el listado de fuentes que de algún modo se ha incrementado y se ha emparejado con respecto a la ley, sino que también hay un cambio. Estos procesos han traído un cambio en cuanto al modo de operar con las fuentes del derecho. ¿Sí? Ya no el abogado, el juez, el asesor, ya no utilizan una fuente del derecho en particular para buscar esa respuesta al problema jurídico que tienen en manos, sino que tienen que trabajar con varias fuentes del derecho a la vez, y allí aparece esa idea, esa técnica del diálogo de fuentes, la idea de que para dar respuestas jurídicas necesitamos hacer hablar a las distintas fuentes, tratar de buscar consensos, si se quiere o si vale la expresión, entre los principios constitucionales que están en juego ante un caso determinado, las leyes o las reglas que el sistema provea para ese mismo problema, si hay costumbres en juego, bueno, también la costumbre, qué dice la doctrina, algo que es fundamental, qué dice la jurisprudencia, cada día los precedentes jurisprudenciales, o los criterios que va fijando, forjando la reiteración de criterios en la jurisprudencia, bueno, cada día asumen más importancia, y entonces hay que hacer de algún modo dialogar todo esto. ¿Es fácil esto, trabajar de esta manera? Claramente no. Hay autores entonces que nos están marcando, digamos, las dificultades, y de algún modo sueñan o añoran tiempos del pasado donde la ley, digamos, nos daba aparentemente, digo, entre comillas, la solución a todos los problemas. Pero, bueno, existe hoy en día no impide que podamos lograr trabajar de un modo mejor. Creo que el hecho de que hoy en día los principios constitucionales asuman un rol supremo en el sistema como fuente del derecho es una buena noticia, y a todos nosotros nos va a ayudar a trabajar en mejor medida cuando hablamos de la aplicación práctica del derecho.